Informante. Estamos de vuelta. Seguimos en El Informante, día martes, y ahora conversamos con los ex cancilleres Hernán Felipe Errázuriz, José Miguel Insulza. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz y muchas gracias. A ver, me imagino que como los vi tomando apuntes mientras conversábamos con Carlos Mesa, tendrán varias cosas que comentar. Algo, lo primero que rescata de lo que dijo el vocero de la demanda boliviana. Bueno, yo le tengo un respeto y se lo dije por ser portavoz de su país, por ser un expresidente perseguido por Morales. Y a pesar de eso, él está al frente de su causa. También reconozco que es un historiador reconocido también. Pero tiene enfoque absolutamente, se transforma en jurista en esto. Y desconoce puntos muy centrales. La lectura que él hace del párrafo 33 es una lectura totalmente sesgada. Y más aún, él no entiende que los chilenos no vamos a entregar territorio. Eso es algo que... Eso es básico de entender en todo esto. Así que una negociación con entrega de soberanía yo la veo muy difícil. Nadie puede disponer del territorio nacional, ninguna persona puede llegar y disponer sin él reconoce que es un régimen democrático. En un régimen democrático nadie puede, en una comida, en una reunión, en una sesión, en lo que sea, no van a entregar territorio. ¿No la entiende o es parte más bien de su estrategia comunicacional? Yo creo que sí, yo creo que ellos tienen una lectura propia de esto. También en la parte histórica, yo, por muy historiador que sea, tiene que haber un contexto histórico para que la Corte haya dicho eso. Nosotros no declaramos la guerra porque sí. Nosotros declaramos la guerra porque de facto ellos la declararon. Antes, nosotros respondimos a eso con la ocupación y con la declaración de guerra. Y una guerra que significó la muerte de muchos chilenos que han defendido ese territorio. Entonces yo no creo que él pueda realmente pensar que nosotros vamos a entregar territorio. Pues le hago la misma pregunta a José Miguel Insulza, a partir de lo que dijo Carlos Mesa. Yo creo que efectivamente aquí hay dos cosas que yo quisiera comentar de partida, ¿no? Bueno, primero hay un detalle histórico. Yo sé que Carlos es un gran historiador, sus padres también. Han escrito la mejor historia de Bolivia que yo haya leído. Pero la verdad es que quien declaró la guerra es discutible. Hilarión Daza, el presidente de Bolivia, había declarado a su país en estado de guerra un mes antes. Así es. Después Chile conversó con Perú, le pidió neutralidad, etcétera, etcétera, y Perú le anunció que iban a entrar a la guerra junto con Bolivia. Entonces Chile efectivamente le declaró la guerra a los dos. Así que es bien discutible, entre Perú y Bolivia, es bien discutible la historia. La historia es muy discutible, como digo, el presidente de Bolivia fue el primero que dio el paso declarando su país en estado de guerra. Ahora, respecto del tema mismo... déjeme hacer una precisión ahí, porque desconoce Bolivia que ese acuerdo secreto entre Perú y Bolivia propiamente tal ya preveía un escenario bélico propiamente tal. Entonces al final la declaración más bien era el paso evidente, el paso lógico, no había otra posibilidad para Chile. Ocurre mucho en los conflictos que terminan en algún momento, pero no terminan a gusto de ninguna de las partes. Probablemente ocurrió lo mismo entre Chile, Perú y Bolivia con la guerra de los años 30 y posteriormente con la guerra... Era previsible que iba a haber un conflicto, se buscarían los motivos, etcétera. Y la verdad es que el caso de nuestro país, en la propuesta que se le hizo a Perú inmediatamente antes de la declaratoria de guerra, Chile hasta ofreció un arbitraje sobre el tema de la posesión de los territorios que estaban en discusión. Perfecto. Pero en fin, y respecto al tema, esta clara, yo estoy de acuerdo en lo que dice Carlos Mesa cuando dice que la Corte concluye que el asunto está, que va a resolver este asunto. Pero antes dice que incluso suponiendo, para propósitos de argumentación, que la Corte encontrara que existe la obligación, la Corte no tendría por qué determinar el resultado de ninguna negociación que tuviera lugar. Como consecuencia de esa obligación de negociar. No puede determinar determinar el resultado. Yo me imagino que desde el punto de vista de Bolivia, y también de Chile, pues solo puede ser uno. Va a decir que sí existe la obligación de negociar salida al mar, etcétera. Y eso significa que nosotros tenemos que modificar el Tratado de 1904. Yo no veo de qué manera Chile podría hacer, de acuerdo a derecho, la entrega de un trozo de territorio soberano, como dice Hernán Felipe, sino con una decisión política de las principales autoridades nacionales, además decidiendo firmar con Bolivia un nuevo tratado que modifique el de 1904. Yo coincido en eso con Hernán Felipe,
No me imagino a ningún presidente de Chile haciendo eso. Y le voy a decir algo más todavía, que me lo imagino menos ahora, después de este incidente, porque después de este incidente es evidente que la gente que existía en Chile, que con algunas buenas razones argumentaba que era bueno resolver este tema, ya está reducida a una cantidad muy menor de la población. Ahora, como consecuencia, repito, de la acción de Bolivia. Sin embargo, a ver, yo creo que este no es el propósito de Bolivia. ¿Cuál sería? Yo creo que Bolivia conoce perfectamente los límites de su acción judicial. ¿Límites que son Bueno, cuáles? la enorme simpatía que se ha ganado a mucha gente en el mundo jugando el rol del débil contra el fuerte, y por lo tanto lo que ellos quieren es que finalmente Chile entre a una negociación, no porque se lo ordene algún tribunal que no le puede, repito, no le puede ordenar, y ha dicho que no le va a ordenar modificar el Tratado de 1904, sino simplemente porque Chile te da de alguna manera forzado a una negociación precisamente para a raíz de la creación de un clima internacional que lo conduce en esa dirección. Dijo varias cosas. Déjeme preguntarle primero a Ana Felipe. Solamente para despejarlo, yo tengo claro cuál es el punto, pero de todas formas, ¿no hay, o si hay, algún espacio mínimo para que la Corte se haga un pronunciamiento que en la práctica implicara tener que hacer modificaciones a ese tratado? Porque no lo hace la Corte, sino que serían a través de esas negociaciones. Bueno, el fallo de la Corte, a mi juicio, es absolutamente fuera de la realidad. Y fuera de la realidad lo es porque ningún gobernante chileno firmó el Pacto de Bogotá pensando, o nosotros nunca pensamos, y no había la voluntad de que ese Pacto de Bogotá concluyera modificando un acuerdo de límites de Chile con Perú o con Bolivia. Jamás. Eso estaba fuera de toda discusión. Y la Corte desconoce eso y le hace aplicable y toma su jurisdicción en base al artículo 6º del tratado, que lo interpreta de otra manera. Claro. En segundo lugar, también ningún gobernante, y además la realidad es esa, que no es posible pensar que Chile va a entregar territorio. En segundo lugar, esa es la realidad. En segundo lugar, también me parece absurdo esa disquisición por la cual se atribuye competencia, que es la primera, cuando dice que el objetivo de esta demanda es únicamente establecer una obligación de negociar o el incumplimiento de la misma, ¿no es cierto? Todos sabemos que el objetivo de Bolivia, así lo pedía, es una aspiración de soberanía, de una soberanía que ya estaba definida por el Tratado de 1904. Entonces, yo digo, va contra el razonamiento de derecho, va contra la realidad, va contra todo. ¿No le merece confianza a esta Corte? En absoluto, no solo es decir, ya lo vimos en el caso del Perú, cuando inventó este acuerdo tácito de que el límite marítimo solo se extendía hasta 80 millas y el resto se aplicaba a la equidistancia. Eso no lo pidió ninguna de las partes, eso no fue alegado durante el proceso, fue una fabricación política, es una corte política. Déjame hacer un alto ahí. Le hago la misma pregunta brevemente, es para saber si usted le merece o no confianza a esta Corte, ¿sí o no? Bueno, yo creo que esta es una Corte que ha revelado, no solamente en este caso, como se decía en el anterior, también ser bastante más creativa que Cortes anteriores. Ahora, yo reconozco que efectivamente en el derecho internacional el uso de los conceptos de la equidad para ir creando nuevos derechos, una cosa que muchos hacen, y es una discusión a mi juicio válida porque para nosotros, porque efectivamente finalmente el derecho terminan creándolo, como ocurre siempre, los más fuertes, por lo tanto hay que tener siempre mucho cuidado. Yo no es que confíe o no confíe en estos jueces, lo único que digo es que esta es una Corte que ha revelado ser extraordinariamente creativa y que podría efectivamente hacer. Ahora, yo no creo que nunca vaya a decidir modificar un tratado, eso no lo va a decidir. Ya. Pero espérese un poco. Pero puede hacer una declaración tal, que efectivamente nosotros nos sentemos en la mesa y le digamos a Bolivia, mira, lo sentimos mucho, pero nosotros estamos dispuestos a negociar que lo que se quiera, pero no vamos a discutir, no vamos a cambiar nuestra posición de no modificar el Tratado de 1904. El paso siguiente podría ser que Bolivia recurra de nuevo a la Corte. Ya, que voy a ir a eso un segundo más. Le hacía la pregunta porque también nosotros le preguntamos a la gente qué piensa de la Corte, del fallo y propiamente tal de este tribunal en el que en estos momentos tiene que resolverse una cuestión tan esencial. La pregunta la hizo Franco Ferreira, que como siempre conversa con la gente en la calle. Este es el resultado. Nací aquí en Antofagasta, pero según dice que los que nacen en Antofagasta son bolivianas, así que yo soy boliviana.
Dice chilena con la broma a flor de piel. Yo en política no entiendo nada. Yo me guío por lo que escucho en la tele, pero nada más. Y ella, como muchos, por la tele se habrá enterado de eso que el vicepresidente boliviano explica tan didácticamente a los niños. Ese Tribunal Internacional Supremo Mundial ha tomado una decisión y hemos ganado por 14 votos a 2. Así, por más que Antofagastina pone su chispa, en los lindes de Consulado Paceño en Santiago cuesta hacer humor. ¿Te pareció bien el fallo? Sí. ¿Lo contaste maravilloso? Sí. Maravilloso en este caso, porque Mar todavía no tiene... Sí. ¿Cómo se puede solucionar esto? Paso Bolivia al mar. Sí o sí necesitamos esa salida para que haya más comercio y todo eso. Porque Chile esperaba con cierta tranquilidad el fallo. Chile es dueño de ese lugar. Es como contradictorio que un país nos quiera quitar un terreno que nosotros nos ganamos. Murieron muchas personas por este territorio y ellos tienen muchas garantías. Pueden entrar, salir, container, no pagan ni un. Ellos tienen salida al mar. Y ya ve usted. Nos llegan con un 14-2 en contra. ¿Podemos seguir confiando, digamos? Chuta, así estábamos cuando pasó lo de Perú y resulta que al fin y al cabo igual perdimos territorio marítimo. Pero bueno, hay que confiar en quienes están defendiendo allá en La Haya. Yo creo que hay que fijarnos un poco de las personas que están a cargo de esto. La estrategia comunicacional ha sido, creo, muy mala. ¿Qué puede hacer Chile ahora? La guerra nomás. ¿Guerra? Sí. Hoy en día no funciona así la diplomacia. Hay que arreglarlo pacíficamente. Tal vez deberíamos salirnos de La Haya. No está calificada como para resolver este asunto. Es que, si bien este caso ya entró por la puerta grande de la Corte Internacional de Justicia, la pregunta es hoy si debe Chile retirarse del famoso pacto. Desprenderse del pacto de Ecuador, parece que es... Pacto de Bogotá, suscrito en 1948. Donde uno tiene la obligación de ir, porque siempre perdemos, entonces ¿para qué vamos? Y aunque hay voces que reafirman el trabajo de la Corte, los jueces de La Haya son conscientes de la historia, son hombres preparados. No son pocos quienes optan por reconsiderarlo. En Calama... Yo soy Partido Socialista, pero encuentro toda la razón a la gente de la UDI, que éramos aliados del Pacto de Bogotá. No nos beneficia en absolutamente nada. En Antofagasta... No deberíamos entrar más con corte que vamos a seguir perdiendo. El Tribunal de La Haya deberíamos retirarlo. Esa cuestión anda al otro. En Temuco... Yo también estoy de acuerdo en que nosotros no tenemos por qué estar tan sujetos a lo que diga La Haya. En Santiago... No hay que vuelta que darle, pienso que mejor debe retirarse de eso. ¿Debería Chile salirse del Pacto de Bogotá? Después de este juicio yo creo que ya es recomendable salir. Si te encontraras con el canciller, ¿se lo diría? Sí, por supuesto. ¿Te has encontrado con él? No me he encontrado. No obstante, debe ser una de las opciones que el canciller y otros entendidos ya manejan. Esa es una pregunta interesante, si tenemos o no que salirnos del Pacto de Bogotá. Les propongo lo siguiente, debo dejar planteada esa pregunta. Hay un montón de otras también, entre ellas, por ejemplo, si esta Corte no se limita a actuar como tribunal meramente jurídico, sino que también le importa mucho las consecuencias de su fallo, la solidaridad internacional, más allá de lo que resuelva. Dejo planteadas esas preguntas. Tenemos que hacer la pausa, pero la del Pacto de Bogotá se ha escuchado mucho en el último tiempo. Así que... Siempre que quede claro que eso no tendría ningún efecto sobre este juicio, ¿no? Pero con una cierta salvedad, porque usted me mencionó algo ahí que Bolivia después nos podría volver a llevar al tribunal. Eso sería otro asunto. Vamos a conversarlo a la vuelta, ¿le parece? Hernán Felipe, José Miguel, a ustedes. Esto es El Informante. Volvemos de inmediato. Día martes, el periodismo es TVN, estamos en El Informante y continuamos conversando con José Miguel Insulza, Hernán Felipe Rázuriz. ¿Debería Chile retirarse del Pacto de Bogotá más allá de este caso? No, pero... Primero, es importante aclarar, yo sé que lo tenemos muy claro, pero la opinión pública, que si nosotros nos salimos de este pacto, o como ocurre con la mayor parte de los tratados, las cosas que se están haciendo en este momento se siguen haciendo. Además hay una ventana Primero, de un año. hay una ventana de un año, pero además el juicio que está aquí no termina. Aquí no se ha terminado ningún juicio. Aquí hay un juicio que está en marcha y por lo tanto estamos sometidos a la Corte Internacional de Justicia en este caso y sobre eso no hay discusión. Claro, uno siempre puede pegar una patada al tablero, pero yo no creo que eso sea conveniente, lo digo francamente. Ahora, déjeme hacerle un punto, sin embargo en eso, déjeme hacerle un punto, por favor. Ok, no tiene efecto para este fallo. ¿Qué pasa si, o para este juicio más bien? Si el fallo final en 2 años y medio, 3 años más, determina que Chile tiene que negociar con Bolivia y que, si bien no se puede predeterminar un resultado, Bolivia considera que al final de las negociaciones no se arribó a un acuerdo que era lo que ellos buscaban, que era una salida soberana al mar. Y por lo tanto sienten que Chile incumplió el fallo de la Corte y decide volver a llevarlo al tribunal porque
no cumplimos el fallo. En ese caso no sería conveniente haberse retirado el Pacto de Bogotá, porque ahí sí no tendría un efecto. Tenemos un problema, Carlos, ¿no? Usted ha visto, y lo decía al comienzo de la presentación, lo decía también Hernán Felipe sobre Carlos Mesa. Carlos Mesa fue derrocado por Evo Morales, no es que haya sido perseguido por él. No. O sea, los movimientos sociales que Evo Morales dirigía provocaron la renuncia de Carlos Mesa y posteriormente la elección de Evo Morales. El agente de Bolivia es un expresidente de Bolivia que estaba procesado hasta hace pocos meses por el gobierno actual. Parado frente junto con Evo Morales celebrando lo que había ocurrido en La Haya, estaba nuestro amigo Jorge Quiroga, que es el más feroz opositor y que tiene una cantidad de juicios encima también. Entonces tenemos que entender que este es un tema que a los bolivianos les importa mucho y que no van a dejar de insistir en él, porque es un tema que produce un grado de unidad nacional muy grande. Entonces hay que tener en esto mucha paciencia, simplemente. O sea, uno no tiene por qué dejarse pasar a llevar. No, está bien, pero también pragmatismo. No, es que pragmáticamente, lo más pragmático que se puede decir aquí, Juan Manuel, es que el día que se vayan los jueces, que se termine la corte, que se vayan todos para otro lado, Bolivia va a seguir al lado nuestro. Y como ha dicho ahí un señor, no creo que las guerras estén de moda para resolver problemas, y por lo demás estamos comprobando que a largo plazo no resolvieron nada. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar de acuerdo con nuestra razón, con nuestro derecho, y si alguna vez tenemos que sentarnos en una mesa, le diremos, mira, lo lamentamos mucho, pero el Tratado de 1904 no se mueve. Y si vuelven 10 años después o 5 años después, se lo volveremos a decir. Es la condición en que Chile está. Este tema no se cierra con mucha facilidad, porque Evo Morales, cuando comenzó su gobierno, aunque haya dicho lo contrario, Carlos, no hablaba del mar, no hablaba nunca del mar, no le interesaba el mar, sus temas eran otros. Pero de pronto descubre que cuando habla del mar todo el mundo lo ovacionan sus empresarios, lo ovacionan sus trabajadores, todos los expresidentes, algunos de los cuales contribuyó a derrocar, también lo celebran. Por lo tanto, esto es un asunto político interesante. Por eso yo creo que este es un tema fundamentalmente político, y lo que nosotros no podemos hacer es dejarnos provocar de tal manera que terminemos más aislados, saliéndonos de todos los pactos y todo lo demás. Hernán Felipe. Bueno, primero que nada yo insisto, estoy muy de acuerdo con José Miguel, que esto es muy importante para los bolivianos. Son fastidiosos con este tema, ya, digamos, nos tiene hasta aquí ya, yo creo. Y reconozco que eso es así. Quiero señalar una cosa, esta corte tan maravillosa de sumos sacerdotes pomposos, en 7 páginas resuelve... A usted le cae mal la corte, definitivamente. Resuelve en 7 páginas un tema de esta envergadura. Y, como le he dicho, contra el derecho, contra la realidad, y una interpretación restrictiva del Tratado de 1904, una interpretación... no sé de dónde la sacó, del Pacto de Bogotá. Respecto al Pacto de Bogotá, el Pacto de Bogotá nos tiene realmente secuestrados. Nunca es tiempo para salirse del Pacto de Bogotá. Cuando se presentó la demanda de Perú, se dijo, no oportuno. Cuando se falló la demanda del Perú, tampoco era oportuno. Cuando presentaron la demanda boliviana, tampoco era oportuno. Yo no sé cuándo va a ser oportuno. Pero también, así como los bolivianos nos tienen hasta aquí, el Pacto de Bogotá nos tiene hasta aquí también. Nadie se decide a tomar Cierto que es una decisión muy delicada por esta carencia, no tiene ningún efecto en este proceso, no tiene ninguno, pero no tiene efecto en este proceso, y además hay un problema de imagen importante del país, de que es un país respetuoso del sistema internacional, y de repente se retira. Yo eso lo recojo. Aquí es una decisión que le corresponde al gobierno, que puede oír opiniones, tiene una responsabilidad enorme, pero también tiene que considerar de que salirse del Pacto de Bogotá es una señal política. Si decimos que esto es un juicio político, que hemos caído en un juicio político, eso es una señal política a la Corte importante. No es el tirar el mantel. Si usted fuera canciller, ¿qué le recomendaría al gobierno? Yo le recomendaría al gobierno que consultara a otra gente. Mi opinión sería salirse. Pero yo respeto la opinión ajena y, por ejemplo, me parece válida la de José Miguel, pero mi opinión sería esa. Mire, los políticos tienen opiniones también frente a esto. Nosotros estuvimos preguntando, conversando con ellos, resumiendo además cuál es la posición que han adoptado. Las vamos a ver en la siguiente nota. Nosotros no podemos seguir sometiendo, ¿no es cierto?, nuestro territorio a personas que también
tienen un fallo con componente político, de influencia de opinión pública. Así que yo soy partidario que el gobierno estudie concretamente un retiro del Pacto de Bogotá. ¿Por qué no discutimos mejor en qué escenario gana Chile y gana Bolivia? Y por consiguiente buscamos una fórmula en esa dirección, en vez de atrincherarnos, aislarnos totalmente. No ha habido un solo país que haya solidarizado con la posición chilena, ni uno. Yo por lo menos creo que hay que salirse del Pacto de Bogotá. Yo sé que eso no hace que este juicio se siga conociendo bajo esa regla, pero por lo menos nos evita que de aquí a un año hacia adelante nos sigan inundando de demandas, como ya intuimos, va a ser Evo Morales y que además se mantiene como presidente de Bolivia. Lo encuentro un poquito nacionalista, irracional y que no se condice con nuestros intereses. Chile apuesta a las reglas, porque nosotros no somos potencia mundial. Son los grandes los que no les gustan las reglas, porque los chicos entonces los controlan. Colombia hace poco se retiró, no le gustó un fallo y se retiró. Bueno, no sé si a Colombia le va a ir bien por ese criterio. ¿Qué pasa si la Corte obliga a Chile a negociar una salida con soberanía y Chile no entrega soberanía? Bolivia nos va a volver a demandar porque simplemente no estaríamos acatando el fallo de la Corte. Por lo tanto, creo que el juicio de los jueces de La Haya simplemente no están fallando derecho y eso a Chile no le conviene. Y por eso que tenemos que retirarnos del Pacto de Bogotá. Decir que nos vamos a salir del pacto es como decir nos vamos a salir del Estado de Derecho. Es como los otros que decían que mejor... Alguien decía por ahí que no le reconozcamos solvencia a la Corte Internacional. O sea, perdí el juicio y me salgo al tribunal. No, por favor, ordinarieza no. Pues. Yo creo que este es un tema que hay que evaluar con que corresponda con el equipo jurídico, el equipo político. Aventurar juicios respecto a esta materia nos parece que no es muy responsable. Si La Haya se va a transformar en un organismo político que no hace caso a sus funciones jurídicas, es una materia que debiéramos evaluar con posterioridad a este fallo. Yo creo que no hay que hacerlo ahora, porque claramente no tiene ninguna implicancia real. Tendríamos que seguir participando un año después de anunciar nuestro retiro. Nosotros sufrimos aquí un revés procesal. Llamemos las cosas por su nombre. Pedimos incompetencia y el tribunal se declaró competente. Partamos por eso. Pero en segundo lugar, hubo una cosa importante desde el punto de vista del fondo, en cuanto a acotar, ¿no es cierto?, la demanda de Bolivia. La opinión que tienen los políticos frente a este tema. Déjame preguntarle a José Miguel si es que decidiéramos salirnos del Pacto de Bogotá. Esta debería ser la decisión, evidentemente, de la presidenta, pero como se ha dicho que este es un tema de Estado que trasciende más allá de un gobierno, ¿debiera ser consultado el mundo político, por ejemplo, el Parlamento? Bueno, por cierto, tendría que ser consultado el Parlamento, tanto como para cambiar el Tratado de 1904, como para salirnos del Pacto de Bogotá. Y eso, ¿qué es otro punto al que quiero ir? Los dos son tratados, ¿no? Exacto. Eso sea de paso, resulta que un tratado, yo declaro que ese tratado es inamovible, otros dicen mejor de este otro tratado nos vamos por cualquier cosa. Yo no estoy de acuerdo con eso, quiero decirlo definitivamente. Yo creo que a nosotros nos conviene seguir jugando, como se dijo ahí, las reglas del derecho internacional. Y dicho sea de paso, voy a tomar una cosa que dijo Ignacio Walker al final. O sea, lo que nosotros hicimos fue decirle al tribunal, a usted le han pedido algo y usted no es competente para eso. Los tribunales fijan su propia competencia. Entre paréntesis, Carlos Mesa dijo algo como que el tribunal no les podía dividir la demanda. El tribunal puede hacer lo que quiera. El tribunal podría decir, mire, soy competente para este pedazo y no soy competente para este otro. Eso los tribunales fijan su propia competencia. Pero en fin, Carlos no es historiador, probablemente este tema que nosotros nos enseñaban en el primer año de Derecho, esto que el tribunal fijaba su propia competencia, no lo tiene en cuenta. Pero yo quiero decir que al margen de eso, ciertamente nosotros pedimos algo que no nos fue dado. Lo cual significa que el juicio está exactamente igual que si nosotros no hubiéramos pedido nunca eso. Con una salvedad, que el tribunal, aunque le diga lo contrario Carlos Mesa, rayó bastante la cancha. Y dijo, ojo, yo no estoy llamado a interpretar el Tratado de 1904, ni estoy llamado tampoco a decir cómo se cumple una determinada sentencia que no yo dicte. Lo único que estoy llamado es a decir si Chile le prometió o no le prometió a Bolivia en un momento determinado negociar soberanía sobre su territorio. Punto que quiero abordar en un segundo más, pero antes... Entonces yo creo que es importante decir que tampoco es un resultado tan completamente negativo. Y además, aunque fuera completamente negativo, lo único que el tribunal ha hecho es rechazar una excepción que Chile impuso y decir simplemente sí,
voy a examinar este caso. Las cosas siguen Así tal cual que como vamos a estaban tener antes de la excepción tenemos que preliminar. andar con un poquito de calma en esto. Pero ¿cómo se explica que es lo mismo que están diciendo que en el fondo Chile no ha perdido nada y que en el fondo con este fallo donde no se puede predeterminar un resultado producto de una eventual negociación que obligue a la Corte, eran los que decían que muy probablemente la Corte se iba a declarar incompetente también? Entonces, estoy pensando desde el punto de vista de la ciudadanía, de la gente de a pie, que en el fondo ha comentado esto, que lo sigue además y con bastante detalle y lo maneja bien. Dice, a ver, lo mismo que nos decían que muy probablemente la Corte se iba a declarar incompetente, ahora son los que nos presentan que, bueno, Chile no ha perdido nada y que le merece también ciertas dudas frente a esto. Es que yo creo que es una defensa muy sólida y fructífera de Felipe Bulnes. Hizo un trabajo, yo diría, notable por haber cercenado, digamos, esta demanda en el sentido de que no puede llegarse a entregar soberanía en esa negociación, ¿no? La Corte no puede obligar a eso. Pero hay un divorcio máximo entre la opinión pública, que entiende de alguna manera amagada nuestra posición, y un rechazo completo a la Corte de estas explicaciones tan jurídicas. Yo creo que la gente mayoritariamente entiende y cree y tiene alguna razón para pensar de que esta Corte es política, de que esta Corte traspasó los límites del derecho y de la realidad, yo insisto en la realidad porque es muy importante, y estableció una jurisdicción menguada, chica, reducida. En eso en nada estoy de acuerdo de la lectura que hace Carlos Mesa, y eso la gente lo rechaza incluso así. Ve que estamos secuestrados, vamos a tener que mucho tiempo, porque aquí hay una cosa. Lo que pasó, pasó. De repente hay que decir eso en la vida. Lo que pasó, pasó, ¿no es cierto? Y estamos ante una realidad. Yo creo que Bolivia lo que está tratando de hacer es crear realmente una acción pública, política, internacional, de presión a nosotros, internacional, para llegar a una negociación, más que la Corte lo haga. Ya. Yo creo que ese es un punto muy central. A eso voy a ir, voy ahora, pero déjeme preguntarle si los jueces son permeables también a las estrategias o las ofensivas comunicacionales que pueda tener un país. Por cierto, que lo son, o sea, ahora hasta un cierto límite. O sea, yo creo que ofensivas comunicacionales, hay algunas que son legítimas y otras no. Ojalá pudiera Felipe Bulnes ir a la televisión nacional de Bolivia a decir que lo que dijo el vicepresidente de Bolivia es una cosa completamente fuera de lo que fuera de la realidad. O sea, el señor fue a decirle allá a unos niños bolivianos que se habían ganado el mar. A mí eso me parece una política comunicacional irresponsable a la cual la Corte no obedece. Pero creo que sí es más sensible de lo que debería ser al juego de mayorías y minorías en el plano internacional también. Y por eso lo que nosotros no podemos hacer es asumir el rol de fortaleza sitiada, pues. Eso es lo que nosotros no debemos hacer, porque nuestra debilidad no está en el derecho, nuestra debilidad está en la política. Tenemos que ser capaces de hacer política internacional. Política internacional comunicacional. Pero todos sabemos, Juan Manuel, todos sabemos perfectamente, lo he dicho yo en alguna parte hoy día, este tipo de cosas ocurrieron en muchas partes del mundo en los últimos, hace un siglo y medio. Y todas las simpatías estarían, si mañana México le fuera a reclamar a Estados Unidos todo el territorio que le quitó a Estados Unidos a mediados del siglo XIX, las simpatías de la opinión pública estarían ¿con quién? Con el débil, pues como naturalmente están. Nosotros tenemos que asumir que esa es la situación, tenemos que no espantarnos ante esa situación, tenemos que defender nuestro territorio, tenemos que hacer lo que dijo la presidenta en Naciones Unidas, este país no va a seguir respetando los tratados. Es que las simpatías pueden ser más o pueden ser menos, José Miguel, pero cuando el tribunal se ve permeado, cuando uno ve que el tribunal menciona que Chile le declaró la guerra a Bolivia, por ejemplo, que es muy distinto y distante a las interpretaciones que en general habían en Latinoamérica, por eso yo citaba historiadores latinoamericanos más allá, de Bolivia, digo, cuando la estrategia comunicacional llega a la Corte, distinto es que la comunidad internacional le diga a Chile es necesario que llegue a un acuerdo con Bolivia. Si la comunidad internacional le lleva 50 años diciendo a Estados Unidos que tiene que levantar el embargo a Cuba y no lo levanta. No lo levanta, salvo que Barack Obama un día en la mañana se levantó y dijo lo voy a levantar. O estoy pensando en hacerlo. Digo, una cosa es lo que la comunidad piense, distinto es que el tribunal se vea permeado y la sensación que quedó a partir de esa frase es que sí, la estrategia comunicacional de Bolivia tuvo algún efecto. La frase fue ciertamente desafortunada, como lo dije al comenzar, porque efectivamente el primero que dijo que Bolivia estaba en estado de guerra fue el presidente de Bolivia y lo hizo un mes antes que la guerra fuera declarada ya por Perú y Chile en días sucesivos, ¿no? Pero finalmente yo creo que ese no es el punto. El punto es que nosotros sabemos perfectamente que el tribunal es influenciable hasta un cierto punto, pero al mismo tiempo nosotros tenemos una decisión.
tenemos una decisión clara, nosotros no vamos a modificar el Tratado de 1904 y cualquier negociación que se haga, eso le la hace el respeto de ese tratado. Mira, y eso no nos puede obligar absolutamente nadie a hacerlo. Nadie nos puede obligar a hacerlo. Aunque el tribunal nos dijera que no tenemos que... Perdón, claro. yo no quiero ponerse en ese escenario. La importancia de los tribunales internacionales, sobre todo hay tribunales internacionales en materia de derechos humanos y otras cosas que hay que validar. Pero todos sabemos perfectamente que en el derecho internacional no existe salvo que sea que tú te metas con una potencia, no existe ninguna forma en que te puedan obligar a cumplir una determinada cosa. Sobre todo cuando uno previamente ha dicho, mire, lo dijo la presidenta el mismo día del fallo, dijo el territorio chileno no está amenazado y no está a punto de salirse, y lo dijo de nuevo en Naciones Unidas. Para nosotros el respeto a los tratados es lo fundamental. Pues que se me va el tiempo. Hernán Felipe que tiene que entonces mantengamos la calma, digo, eso es tan simple como eso. Yo creo que esta victimización de Bolivia, o sea, la Corte además ha dividido, este había un tratado de paz que está vigente, el de 1904, ha creado divisiones entre Chile y Bolivia mayores, mencionando temas históricos, ha hecho un mal favor a la solución pacífica de los conflictos, que es su tarea, porque la diplomacia desde ahora se vería enormemente limitada, porque cualquier gestión diplomática podría ser un acto unilateral que crearía derechos. O sea, la cantidad de daños que ha hecho esta Corte es muy grande. Ha dado incertidumbre respecto de la frontera, una cantidad de daños. Pero yo creo que esta victimización de Bolivia, que ha sido permanente, puede ser perfectamente superada por Chile. Chile es un país que tiene influencia internacional mucho mayor que la que tiene Bolivia. Chile tiene un servicio exterior mejor que el de Bolivia. El número de embajadas residentes en Bolivia es, creo que, menos de la mitad de las que hay en Chile, y tiene menos de la mitad de las embajadas que nosotros tenemos fuera del mundo. Nosotros tenemos una credibilidad económica. ¿Qué nos falló entonces si tenemos esa tremenda plataforma? Es que no era la etapa, fue una etapa muy jurídica, pero la que viene es una etapa mucho más política. Y quedó claro que esta es una etapa mucho más política. Ahora será jurídica ahora, pero antes de que fuera jurídica tampoco es que la comunidad internacional estuviera diciendo, sí, mire, sabe que la posición de Chile es interesante. Espérate, la comunidad internacional, con todo respeto, la comunidad internacional nosotros la limitamos al ALBA. El único apoyo que ha tenido Bolivia ha sido manifiestamente del ALBA, que son países que tienen una identidad ideológica que va mucho más allá del tema marítimo, que va mucho más allá del enclaustramiento. Bolivia es una afinidad ideológica que se mantiene en todos los foros internacionales, son muy disciplinados, actúan todos juntos. Entonces, esta frase que yo la oigo no una vez, sino que varias veces. ALBA, por si acaso, es la Alianza Bolivariana para los Pueblos. La que encabeza Venezuela, básicamente, ¿no es cierto?, y Cuba. Ahora, en el Mercosur, que también es un ámbito latinoamericano, no lograron, y por gestiones de nuestra diplomacia, no lograron llegar a acuerdos sobre esto, tampoco llegaron en UNASUR. Entonces, esto que estamos tan desvalidos en el mundo es algo que se menciona y se menciona y se menciona y no tiene una base. Yo estoy de acuerdo con Hernán Felipe, nadie duda de por así decirlo, el argumento jurídico nuestro. Pero claro, simpatizan con ellos y nos faltará algún amigo que te dice, oye, encuentro que esto me ha pasado, esto no les estoy contando, no estoy inventando una historia que me ha ocurrido. Oye, tu argumentación fue brillante. O sea, la verdad es que llegamos todos aquí los que estamos sentados en esta mesa a la conclusión de que Chile tiene absoluta razón. Ya. Pero ¿qué les cuesta? ¿No podrían hacer algún favorcito ahí de manera que este tema se resuelva? Se plantea ¿Por qué no buscar alguna forma de resolver este asunto? Pero entonces, yo creo que en el fondo la decisión está en manos de Chile. Claro, porque finalmente somos nosotros los que tenemos ellos lo están pidiendo acá. Claro, lo dijo Carlos Mesa con mucha claridad, hay un tema de calidad. O sea, los territorios que perdieron con Brasil, con Paraguay, con otros, no son territorios... ¿Cómo se refuerza, José Miguel, cuando en el fondo nosotros podríamos tener todavía más esfuerzo comunicacional, más estrategia política, pero finalmente Bolivia para Rigoberta Menchú utiliza una frase del Papa pronunciada frente al tema y en el fondo... Y Jimmy Carter dijo además claro, que Chile entonces, de repente esas cosas pasan, pero también hay que ser, yo creo que ser más enfático y menos eufemista en esto. ¿Qué es lo que es enfático? Bolivia no ha querido nunca cooperar con Chile. Nosotros, una cosa que pasa hoy día, tenemos el ferrocarril de Antofagasta, de Arica a La Paz, el lado boliviano no lo arreglan. Tenemos la amenaza boliviana de la coca permanente, y no solo Chile, la tiene
es un problema de seguridad no solamente para Chile, sino que tiene un problema de seguridad para muchos otros países. Como primer productor de coca, hemos visto este mes, Brasil ha tenido que fortalecer su frontera, el control fronterizo, por el daño enorme, y lo declara el comandante en jefe del ejército boliviano que vino para el 18, brasilero, cuando vino el 18, que el problema de seguridad más grande que tienen ellos es el problema que viene de la frontera con Bolivia. Es un riesgo enorme para el mundo y no para Chile. Sí, pero nosotros no vamos a resolver ese problema peleándonos con Bolivia. No, esa es otra cosa, pero te Y digo, nos corresponde tampoco. ellos nunca quieren... Y nos corresponde tampoco. Y la Corte Internacional de Justicia quiere seguir existiendo con nosotros o sin nosotros, y nosotros hemos hecho un gran trabajo de posicionamiento internacional muy amplio, precisamente en el espacio que nos corresponde como un país intermedio. Uno le dice eso, la gente dice, a ver, la Haya, Perú, la Haya hasta ahora... Pero mira, bueno, hemos discutido la Haya Perú, y yo lo discutiría no sé si un poquito, con ese sonido, yo lo discutiría un poco más a fondo. Yo no estoy de acuerdo con la sentencia de Perú, creo que no tenía... ¿Sabes por qué no estoy de acuerdo? No por sus consecuencias, no por sus resultados, no los encuentro tan terribles, sino que simplemente porque inventaron una cuestión que tenía por qué inventarla. Eso sí que me preocupa, aunque no haya causado mayor daño. Nuestra productora ejecutiva Andrea Vial y nuestro director Cristian San Miguel pues me dicen, hay que terminar este bloque, así que le quiero agradecer a José Miguel Insulza, Hernán Felipe Razo y por haber estado conversando en esta parte del programa con nosotros. Agradezco mucho. Vamos a la pausa comercial y viene Pablo Araujo. Ponemos de inmediato. Y estamos de vuelta, bloque final, bloque importante, el bloque donde la mirada de la actualidad es completamente diferente y, bueno, a veces inesperada, un tanto angustiante, para decir la verdad, junto a Pablo Araujo. Que no la puedo mentir porque siempre a uno le toca refilón. ¿Cómo le va, Pablo? Bien. Lo felicito además por... No, ¿qué haces? No, de verdad, lo felicito por esta entrevista magnífica que hizo. También quiero felicitar a la producción del Informante por haber traído nada más ni nada menos que al expresidente de Bolivia, ¿no? No sé ahora cómo va a negociar Evo sin mesa, pero bueno, de todas maneras. Ahora, sí puede traer alguna repercusión en el plano internacional. Esto me da un poco de nervios en el sentido pacífico de esta negociación, porque fíjense que Evo nos manda a mesa y nosotros le ponemos al Panzer. Digo, un tanque de guerra acá, en todo caso, ¿cómo respira Insulza? Tiene más aspiraciones que Bolivia, es impresionante realmente, pero qué interesante todo. La verdad no entendí nada, yo solo sé que son dos hermanos que están repeleados ustedes, así que como son dos hermanos peleados, no sé si están yendo por la Paloma de la Paz o por el Palomo de la Paz realmente. No sé. Le cuento que esta semana fue muy entretenida para mí, estuve con el Matador en Punta Caña, no, mentira, Hoy fue 29 de septiembre y estuve en el cumpleaños de Michelle Bachelet. ¿Ah, sí? Sí, le faltaba un garzón. No, pero estuve, no, de verdad estuve. Fue una ceremonia emotiva, sencilla, y la verdad que se notaba que necesitaba, pobre, una pequeña distracción, porque le pidieron que soplara el pastel y apagó a Dávalos, ¿no? Entonces, sí, además fíjate que, bueno, en estricto... Ojo, en estricto rigor, en estos momentos Dávalos, Compañón y 14 jueces de La Haya estarían reunidos en la punta del cerro, si es que se cumplieron los 3 deseos que pidió Bachelet antes de apagar las velas, ¿no? Que yo la escuché. La presidenta se ve muy bien, muy jovial, nadie le daría realmente 64 años, de hecho las encuestas le dan 20, pero igual, ojo, recordemos que a los empresarios le dan 3%, así que la presidenta tiene 7 veces más aprobación, así que aguante la presidenta, siga adelante, ¿verdad? Ahora, digo yo, ni siquiera en el día de su cumpleaños le pueden dar un respiro. Fíjate, es su cumpleaños, ¿qué pasa? Paro en el registro civil. Bien. La señora Nelly Díaz, que es la presidenta de los funcionarios, decidió hacer un paro y la señora Díaz es el nuevo dolor de cabeza del gobierno, o como diría Bachelet, creo que cada día puede ser peor. Cada día, ¿no? Bueno, pocos obsequios recibió Bachelet, en realidad no tan así, es que le llegó un camión de regalos, pero Aloy no dejó que en camión entrara la moneda, pero venía... Y hoy, el 29 de septiembre, a todos los jóvenes, para culturizarnos, saben que también se cumplen 468 años del nacimiento de Miguel de Cervantes, o sea, Miguel de Cervantes estaría cumpliendo 468 años, Piñera ya lo llamó para felicitarlo, pero no lo encontró.
Aparentemente, claro, no se sabe qué compañía usa. O sea, el Papa debe usar Virgin. Cervantes, que era manco, debe usar manos libres. No. Y el pastor Soto no usa celular porque esta tarde lo cagó el móvil, parece con H, ¿no? Eso es lo que me dijeron. Otra noticia así de la semana que me llamó la atención fue la coalición que hicieron Amplitud con Fuerza Pública, así ¿verdad? Es. Sí, la más esperanzada sería en todo caso la derecha, porque en el 1973 lograron llegar a la moneda con la ayuda de la fuerza pública, ¿no? Así que de repente quieren repetir. Y bueno, y también la noticia que me comentaba ahora un joven de estos descubrimientos de la carrera espacial, ¿no? Ayer científicos de La Haya descubrieron agua en Bolivia, es increíble, estaría a kilómetros de Arica nada más, pero los sediciosos de siempre dicen que es imposible entregarle soberanía a Bolivia, ya que este gobierno hace rato que perdió el norte. Entonces no habría manera de darse que nos quedemos todos tranquilos. A ver, mirado desde fuera, porque ni chileno ni boliviano, sino que uruguayo, ¿cómo miras tú sí, está bien, pero este fallo? Bueno, hablando en serio, yo creo que lamentablemente creo que ya estaríamos perdiendo el mar, porque Felipe Bulnes hoy admitió que estaría saliendo con la animadora del Festival de Viña del Campo. Así que creo que por ahí vamos. Ahora te digo una cosa, ¿no? Es extraño, ¿no? Porque perdimos 14-2, pero ganamos, ¿no? Perdimos 14-2, pero ganamos, ¿no? Nene, ¿cómo te fue hoy en el colegio? Bien, me saqué un 1, papá. ¡Buena! Yo creo que realmente, no sé qué es lo que piensas tú, pero creo que acá tenemos un doble discurso. Realmente no sé lo que piensas tú, pero creo que acá tenemos un doble discurso. No sé si te tinca, a mí me tinca. No sé si te tinca, a mí me tinca. Pero cada vez me parece más que acá en Chile tenemos un doble discurso. Bueno, no, pero es verdad. Es que la única manera de explicar cómo eso no fue una derrota sería reforzando la defensa con Mourinho, ¿no? Que, bueno, sí, nosotros tuvimos 2 posibilidades, ellos tuvieron 14, la convirtieron, ¿no? Porque además, lo que sí me parece que está mal es no avivar todos esos aires bélicos que le vino como a Rabinet, ¿no? Rabinet debería recordar que solamente el que está a cargo de vender boletos de American Airlines es el único que piensa que sí se puede ganar a cualquier precio. No, con este pasaje a 0 pesos. Además, el Susa decía que los jueces de la Corte de La Haya eran creativos. A mí está todo fumado, digo, por algo están en Holanda, porque es una manera de decirlo. Porque para mí, Felipe Bulnes realmente es uno de los mejores abogados de Chile, y no va el problema para ahí. Yo creo que el problema es la Corte de La Haya, que es tan chiste que debería llamarse la Corte de la Talla. Porque ¿cómo te van a obligar a negociar sin ningún resultado? ¿Qué sentido tiene eso? No entiendo, porque si vos me decís, bueno, perfecto, yo no te quiero vender la casa, ¿no? Y vos me decís, no, pero no te preocupes, pero tenés que negociar, no te obligo a venderla. Bueno, tú me vas a ofrecer plata, yo te voy a decir que no, ¿no? Entonces la negociación va a ser más falsa que el perdón de Jorge Pizarro. Que a todo esto, Jorge Pizarro es tan cara de palo que yo creo que su mayor temor en la vida son las termitas, te digo la verdad, ¿no? Pero es increíble. Y ahora está el otro, ¿viste? Cada vez más ansioso, que le dicen Cebo Morales porque justamente la demanda marcha sobre velas, ¿no? Lo que sí, Cebo Morales debería recordar el dicho que dice: todo lo que sube, el oftalmólogo de Reñaca lo saca rápido y lo obliga a subir por las escaleras. Ya. Este tema es bien increíble, porque primero hubo rechazo generalizado desde la comunidad del edificio, la gente en general, el comportamiento de este oftalmólogo que saca al perro, además de una manera muy violenta, y que empuja además a esta nana ahí fuera del ascensor. ¿Qué opinión tiene eso? Bueno, repudiable absolutamente. Yo creo, en primer lugar, ese oftalmólogo jamás debió haber entrado al ascensor, porque el ascensor decía capacidad máxima 450 kilos y este huevón es el más pesado de todo Chile, ¿no? Es insoportable. Además que el ascensor decía capacidad máxima 4 personas y este tipo es una bestia porque no puede tratar así a una mujer, y lo que le dijo es realmente espantoso, ¿no? Sí. O sea, acá hay vos sabés que hay ascensores que tienen capacidad para 4 o 6 personas. Yo estuve en Somalia, había uno que tenía capacidad para 1000 africanos, pero eso es distinto, digamos, ¿no? Sí, bueno, pero te digo que además el apellido de este tipo es bien extraño. Fíjate que se escribe de una manera y se dice de otra, porque se escribe Chapacase con 2 C y 2 P y se pronuncia concha su madre, digamos, ¿no? Pero realmente, este tipo realmente es tan malo que tiene una óptica, y si vas a la óptica con una receta y le pedís un aumento, te baja el sueldo. O sea, es lo peor que hay. Además, este oftalmólogo es tan, pero tan discriminador que por haber agredido a una nana y un perro, tiene miedo que le hagan 2 demandas por maltrato animal. O sea, el tipo es una... No, pero el tipo es una bestia. Porque es que este país es surrealista. ¿En qué otro país del mundo podés encontrar un titular que diga: oftalmólogo agrede a perro Lazarillo y no tiene testigos oculares? Tiene millones de testigos oculares, ¿no?
Es increíble, o sea, para mí este tipo se divierte viendo el video de la periodista húngara que pateaba a los migrantes sirios. Eso debe ser su video de humor del tipo, ¿no? Yo además jamás permitiría que mi nana subiera por las escaleras, porque si no me llegarían las marraquetas frías, ¿viste? Y eso no lo tendría. Pero este tipo es una bestia, ¿sabes? Yo no sé si pasó por un lapsus de locura o algo por el estilo. A mí lo único que me vuelve loco en los ascensores, no sé si les pasa a ustedes, son esos ascensores públicos donde vos vas y te ponen esa musiquita, ¿viste? Yo la otra vez estaba acá, entré en un edificio en el centro, de esas oficinas largas, me meto en el ascensor y estaba cantando Arjona, así que agarré a Arjona, lo saqué a patadas y le dije que fuera subiendo por las escaleras. Los oficinistas me aplaudieron todos, ¿viste? Pero soy el único momento que te puedo conceder de locura, ¿cachai? Ya. Miremos un poco fuera, más allá de lo que ha pasado en Chile, ya lo este Pizarro, ya hemos visto La Haya, este caso, el Papa, por ejemplo, de Estados Unidos. Oh, el Papa, realmente. Bueno, lo del Papa fue increíble porque fue muy valiente. Vos viste que llegó a la Casa Blanca tirando palos contra Donald Trump. Además, en el seno mismo del capitalismo salvaje, dijo que la codicia iba a destruir el mundo, que la guerra destruía el mundo, que el calentamiento global iba a destruir el mundo, que las armas nucleares podían destruir a la raza humana y que Jara podría destruir a la raja humana, ¿no? Pero lo dijo muy clarito en todos lados. Fíjate que el discurso del Papa dejó tan pero tan trastornada a los gringos que ayer unos policías blancos le dispararon a un hombre blanco. Es increíble, ¿viste? Fue increíble. Pero fue el Papa además ahora va a recibir a los mineros chilenos allá en el Vaticano, los 33 mineros chilenos, y además va a ver la película junto a ellos, lo cual va a ser también una oportunidad histórica porque va a ser la primera vez que pueda sentir que se siente estar adentro de una mina, ¿no? Pero, bueno, ha sido tanto, ¿no? Es increíble. Además, otra cosa increíble es que el Papa, durante todo su periplo por Nueva York, bueno, pero es verdad, a mí me dio claustrofobia cuando yo no sabía lo que era estar adentro de una mina, de hecho tampoco, ¿viste? ¿No? Pero de repente me pasó eso. Y además, fíjate, cuando el Papa estuvo en su periplo por Nueva York, estuvo acompañado de 10.000 guardias de seguridad, ¿no? Convirtiéndose de esta manera en el primer católico que usa más protección que ningún otro, ¿no? Se lo toma en serio. Bueno, otro de las noticias de repercusión mundial que a raíz de lo del terremoto acá pasó más desapercibida porque la atención estaba en otras cosas más importantes, pero el primer ministro británico, David Cameron, parece que puso parte de su anatomía en la boca de un chancho, ¿no? Sí. La boca de un cerdo, no sé si sabían. Dice, uno pensaba que los ingleses eran tan educados en la mesa y este tipo terminó tirándose un chancho, ¿no? Es increíble. Pero pasó, además que te acordás que antes a los chanchos se los servían en bandejas de plata y con una manzana en la boca y ahora con una banana, o sea, totalmente distinto. Bueno, ojo, le mandamos un saludo a David Cameron que siempre ve la señal internacional de TVN que le canta Pepa, ¿viste, no? En todo caso el cerdo está bien y se fue al Mundial de Rugby, no, me dicen que no, que ya volvió, no sé cuál. Otra noticia internacional también recae en lo que es increíble. Hoy le hicieron otro gol al Barcelona y otra vez por falla de Ter Stegen. La verdad que con cada falla nuevamente de Ter Stegen, el Barcelona tiembla. Así que Pep Guardiola, por favor, si no querés convocar a Claudio Bravo, por lo menos trae a Marcelo Lagos, digamos, ¿no? Porque es una falla tras otra, boludo. Después también tenemos no sé si sabía usted lo de el cantante de YouTube, el líder de YouTube, que ganó $1.400 millones gracias a sus inversiones en Facebook. Así que ahora, en vez de decirle bono, le dicen bono del Banco Estado, ¿no? Es impresionante, sacó de una manera increíble. Y quería terminar contándoles esa historia, no sé si la conocen ustedes, de este bruto animal que se ganó un cuadro de Picasso genial, magnífico, profundo, tremendo, y lo rechazó porque decía sin título. Hay tanto pelotudo en este mundo, ¿no? Muy bien, Pablo Araujo. Gracias, Pablito. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en un nuevo capítulo. Nos van quedando pocos de esta temporada 2015. Pero nos quedan todavía... 1904, según como quiera, digamos. Bien, pues, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Buenas noches.